Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Angie Fiorella González León y el día de hoy voy a realizar mi exposición con respecto al tema de género y criminalidad. La criminóloga Frances Henderson señaló que la criminología ignoró durante mucho tiempo a las mujeres como si fueran irrelevantes a la hora de entender el delito. Esto quiere decir que la criminología solamente se basó en un punto de vista masculino, creyendo que sus razones para cometer delitos eran las mismas que el resto de la sociedad, así como se creía que el delincuente típico eran solo hombres. Esto generó una invisibilización de las mujeres en este tema. Cuando éstas cometían delitos no se estudiaba su contexto ni sus razones, mas sin embargo se recurrían a estereotipos como que eran más emocionales, sensibles, frágiles o simplemente víctimas. Como explica Norma Fuller, incluso eran juzgadas con más dureza debido a que no solo incumplían la ley, sino que también no cumplían con el rol de feminidad que la sociedad esperaba. Como en el caso de Brasil, cuando una mujer cometía adulterio, esta era castigada con ciertos años de cárcel, mientras que los hombres solamente recibían un castigo si cometían adulterio con una persona conocida y la mantenían. Esta cita es importante porque nos recuerda que la criminalidad sí tiene género y que si queremos comprender la verdad, debemos entender cómo actúan de forma distinta los hombres y las mujeres a la hora de cometer delitos y cómo estos incluso son tratados de forma diferente por el sistema. El estudio de la criminalidad desde la perspectiva de género nos permite comprender que los hombres y las mujeres no participan de este de la misma manera ni bajo las mismas condiciones. Durante mucho tiempo se enfocó en el modelo masculino, pasando por alto las experiencias femeninas y justificando su conducta delictiva mediante estereotipos y prejuicios. Esta visión sesgada generó un análisis incompleto, pues se asumía que los patrones masculinos podían aplicarse al conjunto de la sociedad. Las investigaciones recientes han demostrado que las diferencias entre ambos sexos son consistentes. Mientras que los hombres son más partícipes de crímenes o delitos relacionados con violencia y sangre, las mujeres participan más en delitos relacionados con la subsistencia, como lo son el microtráfico o el hurto. Además, se ha evidenciado que en la mayoría de los casos femeninos existe un trasfondo de vulnerabilidad social, lo cual explicaría que su incursión en el delito se relacione más con estrategias de sobrevivencia que con una carrera criminal consolidada. Analizar estas particularidades resulta esencial a la hora de cuestionar los sesgos androcéntricos de la criminología, visibilizar la realidad de las mujeres y comprender los motivos que tienen los hombres para reproducir patrones violentos relacionados con la masculinidad. En este sentido, la perspectiva de género se vuelve una herramienta indispensable para estudiar el delito y de esta forma diseñar políticas públicas más justas y eficientes. El objetivo principal de esta exposición es analizar cómo influye el género en la criminalidad, es decir, ver cómo hombres y mujeres actúan de forma diferente a la hora de delinquir. Más específicamente, se busca conocer cuáles son los delitos que cometen los hombres y cuáles son más comunes en las mujeres y cómo estos han evolucionado en el tiempo. Se busca comparar cifras entre Costa Rica y dos países de Latinoamérica, que en este caso son Colombia y México, para ver si estos patrones se repiten o se mantienen. También revisar las condiciones sociales y económicas que influyen en el delito, como lo son la pobreza, la desigualdad o los roles de género. Y finalmente, analizar cuáles son las motivaciones principales que llevan a los hombres y a las mujeres a delinquir, ya que estos no siempre responden a las mismas razones. Para empezar, cuando hablamos de la criminalidad desde la perspectiva de género, se sabe que los hombres y las mujeres no cometen los mismos delitos. Los hombres tienden a tener más presencia en delitos violentos, como robos, homicidios, asaltos agravados. Esto se debe a la construcción que tiene la sociedad sobre la masculinidad, en una necesidad de demostrar su poder, dominancia o simplemente la aceptación. Esto los lleva muchas veces a cometer estos delitos, mientras que las mujeres están más presentes en delitos asociados con la subsistencia, como lo puede ser robos, hurtos, estafas menores, incluso en América Latina el microtráfico de drogas. En la mayoría de los casos no se trata de mujeres buscando una carrera criminal, sino de situaciones de pobreza, vulnerabilidad o presión social. Con el paso del tiempo, estas diferencias se han mantenido. Sin embargo, ha habido un aumento de la participación femenina en el narcotráfico. Como ya señaló la criminóloga Frances Henderson citada por Fuller, la relación entre género y criminalidad no es algo circunstancial, sino que es profunda, persistente y hasta paradójica. Cuando revisamos las estadísticas en América Latina, lo que llamó mi atención fue la gran diferencia que existe.
La gran mayoría en prisión son personas del género masculino y la minoría son personas del género femenino. En Costa Rica, en el 2023, el Poder Judicial reportó que el 89,8% de personas en prisión son varones, mientras que el 8,5% son mujeres. Esto nos demuestra una gran diferencia en la actividad delictiva que existe en el país. En Colombia, la situación no cambia mucho. En el 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó que el 93% de las personas en prisión son varones, mientras que el 6% son mujeres. En el caso de las mujeres, el delito más común era el microtráfico de drogas. En el caso de los varones, eran extorsiones, homicidios y robos. Y en el 2024, en México, el Censo Nacional Penitenciario indicó que ingresaron más de 140,000 personas a centros penitenciarios, de las cuales el 98,5% eran hombres, y mientras que el 1,5% restante eran mujeres. De la misma forma, igual se ve una diferencia de los delitos. Las mujeres estaban relacionadas con delitos de drogas, mientras que los hombres estaban relacionados con delitos con armas y explosivos. Lo importante de estas cifras es que no solo muestran una diferencia en la cantidad, sino también en el tipo de criminalidad. La mayoría masculina en prisión da la impresión de que los hombres son naturalmente más propensos al crimen. Sin embargo, esto está asociado a muchísimos factores culturales y sociales. Como dice Zimmer, más hombres son condenados por delitos porque existen creencias y suposiciones generalizadas sobre el comportamiento masculino. Esto refuerza la idea de que la criminalidad es cosa de hombres. En otras palabras, las estadísticas reflejan un hecho real, mas sin embargo reproducen estereotipos. Mientras que el hombre es visto como violento por naturaleza, muchas veces se hacen excepciones a los delitos cometidos por las mujeres, lo que hace que queden invisibilizados en los estudios tradicionales. Las condiciones socioeconómicas son un punto clave para poder entender cómo se relacionan hombres y mujeres con el delito. Que una persona nazca en la pobreza, sea pobre o tenga dificultades socioeconómicas, significa que automáticamente lo vuelve un delincuente o asegure que vaya a cometer delitos. Sin embargo, sí aumenta las probabilidades, debido a que existe una limitación en el acceso a la educación, a empleos y a la estabilidad emocional. En el caso de las mujeres, la falta de oportunidades laborales y las responsabilidades familiares hace que se vean empujadas a realizar delitos de subsistencia, como lo son el microtráfico de drogas, pequeños hurtos o incluso a utilizar su cuerpo como un método para ganar dinero, o sea, la prostitución. Y no es que ellas estén buscando una carrera criminal, sino que encuentran en estas conductas una forma de sobrevivir y mantener a sus familias. En el caso de los hombres, también influye la precariedad social. Sin embargo, hay otro factor cultural que se le suma, y es la presión o la necesidad de dominar, de ejercer fuerza o de simplemente ganar prestigio en su entorno, de mostrar su poder. Esto explicaría el por qué los hombres se ven más relacionados con delitos violentos que tienen mayor impacto social y las mujeres se relacionan un poco más a los delitos relacionados con necesidad. Esto no quita que también hayan hombres que cometan delitos por necesidad y también existan mujeres que cometan delitos violentos. Esto aplica para ambos casos. Sin embargo, es más común que las mujeres sean las que lo realizan por una necesidad y los hombres por una forma de mostrar poder. Lo más grave es que el encarcelamiento profundiza estas desigualdades. Como mencionan Charvis et al., al tratarse de madres que han sido la única fuente de ingresos en su familia, el encarcelamiento habría afectado gravemente las posibilidades de subsistencia de esa familia. Lo que nos recuerda que en el caso femenino, en muchos casos femeninos, no se trata de una trayectoria organizada para ser criminales, sino de una situación de vulnerabilidad, miedo, desesperación, en la que encuentran el crimen como una estrategia de sobrevivencia. Cuando hablamos de motivaciones para delinquir, no se puede pensar en una sola causa, ya que el delito es el resultado de una combinación de factores sociales, económicos, familiares y psicológicos. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a la educación y a la salud mental, no convierten a una persona en un delincuente o un criminal, pero sí generan un sentimiento de frustración y exclusión, lo que los lleva a buscar una forma de salida, una salida rápida, incluso si esto significa romper la ley o cometer crímenes. A esto también se le suma la influencia de los pares y la familia.
Vivir y ser criado en un hogar violento e inestable puede conllevar a repetir patrones dañinos. En muchos casos los jóvenes también, con tal de ser aceptados o verse incluidos en un grupo social, repiten conductas delictivas. También el consumo de alcohol y drogas se relacionan con este círculo, ya sea como forma directa del delito o como consecuencia de vivir en la marginalidad. En este sentido, la Universidad Internacional de Alliant señala que la motivación criminal puede ser multifacética y depender en gran medida del contexto social, incluyendo la influencia de los pares, la inestabilidad familiar, el desempleo y los problemas de salud mental. Esto nos recuerda que el delito no es un simple acto individual, sino el reflejo de carencias estructurales. Por eso, si queremos reducir la criminalidad, no basta solo con castigar, hay que fortalecer la educación, la salud mental, la cohesión social y la desigualdad de oportunidades. Al cerrar este análisis, lo importante no es repetir que los hombres y las mujeres cometen delitos diferentes, sino preguntarnos qué hay detrás de esas diferencias. Lo que sabemos es que la criminalidad está sumamente ligada a problemas sociales y culturales, como lo son la pobreza, la desigualdad y la exclusión, y también en el cómo la sociedad define lo que es ser hombre y ser mujer. Esto nos obliga a dejar de ver el delito como una simple decisión individual y reconocer que detrás de este y de las personas que lo cometen hay contextos sociales, injusticias, necesidades e incluso motivos personales. La verdadera prevención es cuando se generan oportunidades laborales y educativas para aquellas personas que no tienen acceso a esto, darle la verdadera importancia y atención que se merece la salud mental y disminuir las desigualdades entre clases. Solo si se atienden esas causas profundas, se puede aspirar a una justicia que no solo castigue y sancione, sino que transforme y contribuya a una sociedad más justa y segura.